¿Te acordás cuando te enamoraste por primera vez? ¿Te acordás cuando conseguiste tu primer trabajo? ¿Te acordás cuando te fuiste de la casa de tus padres? ¿Te acordás cuando pasaste de la PC a la notebook y cuando dejaste de usar disquetes para usar pendrives? Hay momentos que son únicos. Hay cosas que van cambiando y hay cosas que permanecen. Hay momentos desafiantes. Hay momentos que ponen a prueba tu resiliencia, tu vocación, tu entrega. Hay momentos para agradecer, celebrar y compartir la alegría. Nos adaptamos pensando en tu futuro. Estamos para apoyarte y brindarte el mejor servicio. Unión Capital AFAP, 25 años. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a quienes nos están acompañando aquí a través de Zoom y también a través de nuestra cuenta de Instagram. Vamos a dar paso entonces hoy al último ciclo en contexto, ciclo que ya se viene realizando hace varias ediciones y que cuenta especialmente con el apoyo de Unión Capital AFAP. Le vamos a dar paso al economista Marcos Rivero, gerente comercial de Unión Capital AFAP, para que pueda darles la bienvenida. Buenos días, muchas gracias Leticia. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias especialmente a los panelistas de hoy, a Virginia Vaz, candidata a representante en el BPS por los afiliados pasivos, a Luis Lisboa, candidata para los afiliados activos, y José Pereira, que no lo veo conectado aún, que sería ese candidato por el sector empresarial. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos los asistentes a este seminario virtual. Quiero, bueno, en este fin de ciclo agradecer a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas que nos permitió hacer esta asociación para poder difundir todo lo que tiene que ver con información respecto al sistema de seguridad social en general, a la reforma en particular, y ahora en esta última instancia respecto a lo que se viene el próximo domingo, que son las elecciones de los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social. También a crear comunicación, a Leticia y su equipo, a Fernando, que siempre ha sido la contraparte en esta actividad. Y bueno, sin más, digamos, bienvenidos a este último instancia En Contexto. Y bueno, podemos hacer un cierre al final con algún otro comentario. No quiero desviar la atención de lo más importante del día de hoy. Muchas gracias, Marcos, y le vamos a dar paso entonces a Fernando Carota, quien nos va a acompañar durante esta mañana. Bueno, muy buenos días para todas y todos. La verdad que es un enorme gusto estar cerrando hoy este ciclo, como bien decía Leti y decía también Marcos, que tiene que ver con una propuesta de valor de alguna manera que hicimos desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, desde la Red de Empresas Inclusivas y con el invalorable apoyo de Unión Capital AFAP para poner precisamente en contexto lo que era la reforma de la seguridad social. Ese fue el motivo de esta convocatoria, de esta iniciativa, que comenzó por allá por el mes de agosto, donde nos comprometimos a tener 5 encuentros, a razón de 1 por mes, para de alguna forma analizar con los diferentes protagonistas de esta reforma lo que venían siendo los avances, lo que venía siendo de alguna forma las primeras conclusiones, lo que hoy son las recomendaciones, y de alguna forma fuimos acompañando ese proceso con todas las características y con todos los condimentos que ese proceso tuvo. A lo largo de este ciclo pasaron, les diría que el 80% de los integrantes de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, también representantes del sector, de los sectores sociales en el Banco de Previsión Social, también reconocidos expertos en temas de seguridad social con quienes pudimos compartir, conocer y aprender acerca de esto que tiene que ver con el futuro de la reforma previsional. A 4 días de las elecciones en el Banco de Previsión Social, decidimos poner en marcha este último encuentro que tiene como protagonistas, o que pretendía tener como protagonistas, a los candidatos por la representación social en el Banco de Previsión Social. Así fue como contactamos, y esto me parece bien importante dejarlo
en claro antes de comenzar este ciclo y darle la bienvenida a quienes nos están acompañando tan gentilmente. Convocamos a todos los candidatos a las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo. 3 de ellos, Virginia Vaz, Luis Lisboa y José Pereira, fueron quienes nos confirmaron prácticamente, les diría que inmediatamente, su participación, y lo cual les agradecemos mucho. Lamentablemente, no se frustró esta entrega porque vamos a poder conocer la propuesta de ellos. Sin embargo, no tuvimos la misma receptividad o la misma respuesta de parte de los otros candidatos a las elecciones del próximo domingo. Hicimos ingentes esfuerzos por lograr que pudieran estar en este espacio, porque nos parecía importante que todos aquellos que nos han seguido pudieran tener todas las voces, como le hemos dicho siempre, las voces de los protagonistas de las elecciones. Tan es así que, dado que la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas forma parte, como también la Unión Capital AFAP, de algunas otras cámaras, nos pusimos en comunicación con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay para, de alguna forma, ver si era posible contar con el otro candidato del sector empresarial. Allí nos enteramos, no lo sabíamos, de que hay una definición clara de la Cámara de Comercio y Servicios que dio libertad de acción a sus afiliados, en cuanto hay 2 candidaturas. Una es la del contador Marcelo Ríos, a quien no vamos a contar con la presencia de él en la mañana de hoy, y la de José Pereira. Y allí entendimos entonces de que la Cámara había dado libertad de acción a sus afiliados para que el domingo pudieran pronunciarse por una u otra candidatura. De los representantes actuales en el Banco de Previsión Social por el sector de los jubilados y pensionistas, como por el sector de los trabajadores, lamentablemente no tuvimos respuesta. Me parece importante hacer esta puntualización, en tanto nuestra idea era evidentemente tener la balanza equilibrada y poder contar aquí con todas las voces en la mañana de hoy. Dicho esto, quiero agradecerles especialmente. Esperamos que en los próximos minutos se pueda conectar José Pereira para acompañarnos, que sin duda va a ser también un aporte de valor a esta mañana, pero quiero darle la bienvenida a quienes están ya presentes aquí, que, como bien decía Marcos, es el candidato por los afiliados activos, Luis Lisboa, y por los afiliados pasivos, Virginia Vaz. Si a ustedes les parece bien, como esto lo estamos además transmitiendo a través de las redes sociales de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, y por lo que veo hay varios medios de comunicación, periodistas y comunicadores que están siguiendo esta instancia, les propongo hacer una primera intervención de unos 10 minutos, en los cuales nos gustaría, yo podría leer un currículum de ustedes, de hecho lo tengo, pero me parece que no hay mejor presentación que la que uno mismo puede hacer, y por otro lado, empezar a ahondar un poco en cuál es la propuesta y por qué surge esta candidatura de ustedes a las elecciones del Banco de Previsión Social. Si están de acuerdo, les doy la bienvenida y comenzamos por la arquitecta Virginia Vaz. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por permitirnos participar de esta reunión. Es importantísimo, sí, como tú decías, la información y la participación de todos los que vamos a estar en esta contienda del 28 de noviembre. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Virginia Vaz, tengo 66 años, soy arquitecta de profesión, pero me dediqué toda la vida a la actividad rural y a mi familia. Estoy casada, tengo 3 hijos, no ejercí mucho mi profesión de arquitecta porque preferí dedicarme a mis hijos y a mi casa en las etapas tempranas, cuando los niños eran chiquitos. Después empecé a trabajar en el campo como productora rural en Cerro Largo, lo cual me dio la posibilidad de vincularme con la parte agropecuaria del departamento, sociedades, asociaciones rurales, etc. Y eso todo me llevó finalmente a confluir el 23 de enero en la gran movilización del movimiento Un Solo Uruguay, y a partir de ese momento pasé a integrar el movimiento como delegada por Cerro Largo en la Mesa Nacional. Actualmente también soy directiva de una sociedad de fomento rural en Cerro Largo. Me había silenciado.
Bien, de alguna manera me parece que es bien importante tener esa aproximación con ustedes. Me confirma José Pereira en eso que estaba en este momento conectándose, así que lo vamos a tener seguramente en minutos. Agradezco la gestión de Luis Lisboa también. Luis, buen día. Si te parece bien, vamos por esa presentación. Buen día, Fernando. Un saludo para todos. En primer lugar, quería felicitarlos por la iniciativa. Creo que es muy importante. El domingo 28 es una elección muy importante. Después la elección nacional, la segunda en importancia. Se eligen nada más ni nada menos que 3 de los 7 directores del Banco de Previsión Social. Entonces, como ciudadano, todo el aporte que podamos hacer cada uno de nosotros para difundir, para informar a la gente, para convocarla a votar y a participar es fundamental, porque nuestro principal objetivo es que el domingo la gente vote, que la gente se interiorice, que participe, que el tema BPS esté sobre la mesa y que elija quien considere el mejor candidato en cada uno de los órdenes. Mi nombre es Luis Lisboa, soy más que funcionario del Banco de Previsión Social de Rivera, soy un servidor público del BPS de Rivera. Me gusta señalar siempre la diferencia entre funcionario público y servidor público, porque creo que nosotros estamos para servir a la gente, para atenderla, para brindarle una atención acorde, para acercar el Estado a la gente. Soy casado, tengo 2 hermosos hijos, vivo en Rivera, funcionario del Banco de Previsión Social, y de las personas comprometidas que tratan de cambiar la realidad, de pelear para cambiar la situación. Soy muy crítico de la gestión del Banco de Previsión Social de los últimos años, pero crítico con un espíritu constructivo, ¿no? Crítico para cambiar, para acercar al BPS a la gente, con el cariño que le tengo a la institución como funcionario, pero sabiendo que es muy criticada su gestión a lo largo y ancho del país y que hay muchísimas cosas para cambiar y que y la forma de cambiarla es entre todos, trabajándonos, comprometiéndonos, difundiendo, cada uno aportando su granito de arena. Y bueno, y eso es lo que nos ha llevado ya hace años a participar. En el 2011 no logramos concretar nuestra participación en la elección, en el 2016 sí lo hicimos, y ahora venimos a demostrar que se puede trabajar en equipo con jubilados, con pensionistas, con trabajadores, trabajar con absoluta independencia política partidaria y trabajar sin luchas de clases, tratando de todos aportar su granito de arena para construir el mejor sistema de seguridad social que podamos tener en Uruguay. Bien, muchas gracias, Luis. Si les parece bien, yo voy a hacer una pregunta como disparador y a partir de allí nos interesaría muchísimo. Seguramente después Marcos va a tener sus preguntas y vamos a abrir un espacio de preguntas al final para las personas que nos están viendo, insisto, tanto a través de Zoom como de las redes sociales que estamos transmitiendo en vivo. Me parece importante hacer esta pregunta como disparador y si les parece bien, sí hay darles un tiempo de unos 10 minutos para ver cuál es la plataforma de ustedes, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas, cuál es el diagnóstico que tienen hoy, tanto desde la mirada de los jubilados y pensionistas como de los trabajadores, de la realidad del Banco de Previsión hoy y del sistema en particular. Un poquito más adelante les voy a preguntar sobre lo que tiene que ver con la mirada sobre esta reforma de la seguridad social que se viene transitando y que seguramente va a ser un eje de análisis y de intercambio y de discusión el año que viene. Y después vamos a una ronda de preguntas, si les parece bien. Pero por allí la arquitecta Vaz planteaba algo interesante, que era la participación en un solo Uruguay. Un movimiento social que irrumpió en la escena nacional claramente, con una agenda muy fuerte y que puso en cuestión algunos temas que fueron de trascendencia nacional y de impacto nacional. Claramente, y esto llevado al tema lúdico, las elecciones del BPS hasta ahora eran como un tema de jugar y cobrar, es decir, venían con una candidatura a veces única en la cual valía presentarse y ya estaba ocupando el cargo. Y esto de alguna forma irrumpió o de alguna forma pateó el tablero. Además, entiendo de que tal vez en otros sectores se esperaba una candidatura del movimiento Un Solo Uruguay en representación de tal vez el sector empresarial, no en los 3 órdenes de la dirección del Banco de Previsión Social. Entonces, estaría bueno
conocer por qué razón Un Solo Uruguay, y obviamente a través de ustedes y ustedes con el movimiento, deciden impulsar esta presencia en el Banco de Previsión Social, deciden presentarse para transformar o hacer cambios en el banco, y también conocer cuáles son los principales postulados y su mirada sobre la realidad actual del Banco de Previsión. ¿Le parece bien, Virginia? Sí, me parece bárbaro, sí. Bueno, como todos saben, el Movimiento Un Solo Uruguay se inició en el año 2018, con aquella ya gran movilización que hubo en el predio de Santa Bernardina, en Durazno, y con una mirada muy crítica con respecto a lo que venían siendo los planteos y las acciones del gobierno, en aquel momento del gobierno de Vázquez. Ese 23 de enero fue un llamado de atención también al sector político por una serie de cambios que nosotros queríamos implementar en el país. El Movimiento Solo Uruguay, durante toda su trayectoria hasta la fecha, se ha mantenido siempre como un canal de participación de la gente. Es lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros creo que hemos logrado, de forma de darle participación y de tratar de que la gente se involucre y empiece a ser protagonista de los propios hechos. Y tanto es así que hemos formado grupos en todo el país, tenemos mesas departamentales con delegados, que van recibiendo las inquietudes y los problemas de la gente, y que esos problemas son trasladados luego a grupos más internos del movimiento, donde se discuten y se plantean las propuestas. Hasta ahora nos hemos mantenido así, detectando el problema que acucia a la gente según, de una forma, yo diría casi que espontánea, porque los problemas surgen, el movimiento los trata, los analiza, los discute, los pone en consideración de la gente, los pone sobre la mesa y propone, y hace una propuesta al lado, inmediata. A todos los gobiernos les hemos reclamado y les hemos propuesto, tanto al gobierno anterior como a este. Y en ese tren vamos a seguir, siempre tratando de colaborar y de ayudar para que las cosas sean mejor para el Uruguay. En determinado momento se planteó en el movimiento la posibilidad de empezar a participar más de adentro en los organismos públicos. Eso fue hace un par de años. Y después de muchas discusiones y idas y vueltas, nos resolvimos a participar. Y este 23 de enero de 2021 ya se dio a conocer los nombres de los 3 candidatos que iba a proponer el Movimiento Un Solo Uruguay. Hay una particularidad con respecto a la propuesta del Movimiento Un Solo Uruguay con respecto a los candidatos. En el caso de Luis Lisboa... ¿Cómo es? Pedro, pongo ahí. Y si quieren, nosotros tenemos cámara acá. Lo voy a poner. En el caso de la candidatura de los trabajadores, Luis Lisboa es el candidato que propone el Movimiento Un Solo Uruguay y es un apoyo a la candidatura. Luis es una persona que siempre ha participado de las movilizaciones nuestras, que comparte los lineamientos del movimiento, y que nosotros entendimos que era importante apoyarlo por lo que es su persona, por lo que es su trayectoria, y también destacando la valentía que tuvo en su participación en las elecciones pasadas, que la verdad que hay que sacarse el sombrero por una campaña que hizo y por el resultado que tuvo. Nosotros enseguida nos pareció muy interesante apoyarlo y es lo que hemos hecho. Luis se presenta con la personería jurídica de un sindicato de Rivera. En el caso de José Pereira, José es presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, pero además es delegado del movimiento en la Mesa Nacional por el departamento de Maldonado. O sea que es una persona del movimiento, de la interna del movimiento, es una persona muy querida para nosotros y bueno, no dudamos en apoyarlo, pero en el caso de su candidatura, estamos compartiendo su candidatura con las cámaras empresariales. En el caso mío, de la candidatura de jubilados y pensionistas, yo voy solamente con el apoyo del Movimiento Un Solo Uruguay. Y ahí se nos presentó la enorme oportunidad de poder inscribir la lista con el apoyo de las firmas de la gente.
Hay una ley que nos habilita, la ley 16.241, a presentarnos con las firmas del 1% del padrón de habilitados para votar. Y así salimos en una carrera desenfrenada en menos de un mes, tratar de conseguir las firmas necesarias. Las conseguimos, pasamos el límite necesario ampliamente, y podemos decir que la candidatura de jubilados y pensionistas va con el respaldo de la gente. Eso también nos sirvió para movilizar a la gente y para empezar a informarlos sobre las elecciones y sobre la importancia que tiene el representante social, y algo que se va a elegir este 28 de noviembre y que la gente en general no desconoce. Así que la actuación del Movimiento Un Solo Uruguay va en ese sentido, siempre tratando de que la gente se informe, que participe, que se involucre, que sea protagonista. Y bueno, me preguntabas la propuesta. Nosotros vemos que el Banco de Previsión Social tiene serios problemas de sustentabilidad, está reconocido por todo el sector político y social. Bien, es un tema que... Continúo. El problema las disculpas, arquitecta, no, pero se ve que Pereira está en plena campaña. Sí. Sí, con toda la adrenalina de la campaña. No hay problema, estamos todos un poco en eso. El Banco de Previsión Social tiene serios problemas de sustentabilidad, como decía, reconocido por el sector político y por los sectores sociales. De hecho, como tú decías, hay una reforma en curso para tratar de dar una solución no solamente al DPS, sino a todos los sistemas de seguridad social. Nosotros vemos que eso es cierto, pero que tenemos una cierta diferencia con el enfoque que se le está dando por parte de, que después iremos a analizar las propuestas de la comisión de expertos, pero un poco el enfoque que se le está dando es un enfoque más demográfico, tal vez, que lo que para nosotros está pasando ahí. Porque se atribuye a esa falta de sustentabilidad el tema de la baja natalidad, de la mayor esperanza de vida de la gente, que hay menos gente que aporta, por más jubilados que cobran jubilaciones por más tiempo, y que eso provoca un desequilibrio que a la larga se va a ir aumentando hasta llegar a un grado de que ya no va a ser sostenible. Pero nosotros, un poco el tema de... analizando la situación interna del banco, teníamos la idea de que el banco lo que tiene es un problema interno de falta de control, de falta de gestión y de falta de representatividad. Y eso lo pudimos comprobar en las giras que hemos hecho alrededor de todo el país. Nosotros empezamos en julio a recorrer el territorio y pudimos comprobar que efectivamente el gran problema que tiene el Banco de Previsión Social va en ese sentido. Encontramos que la gente en el territorio no conoce a su representante social, ni siquiera sabe que lo tiene, no sabe que a fin de mes se eligen esos representantes sociales, y no sabe para qué están. Y cuando nosotros empezamos a explicarle la figura del representante social, la verdadera tarea que tiene y la cercanía que debería tener con cada uno de los afiliados, digamos, del banco, para conocer sus problemas, para escuchar, para trasladar esas dificultades a la interna del banco, hay una gran cara de sorpresa, porque en realidad nadie tiene idea que el Banco de Previsión Social tiene representantes sociales que están para eso, para atender a la gente y para escucharlo y para trasladar sus problemas y resolverlos. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que esa tarea de representatividad no está cumplida como se debe. Por lo tanto, las acciones que pueda tomar el banco con respecto a la gente no están tomadas en el verdadero sentido de la necesidad de la gente. Porque a nadie le pregunta a la gente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere.
En realidad lo que hemos visto de los representantes sociales es que se dirigen a la gente en el sentido de explicar lo que han hecho, de rendir cuentas, como se dice, y no en el sentido de escuchar. Entonces, la propuesta nuestra es pasar más tiempo en el territorio, recorriendo y escuchando a la gente y entendiendo la realidad de lo que les pasa, que estar sentados en un directorio. La segunda función para nosotros del representante social es la gestión, porque también hemos visto que el Banco de Previsión Social no está cumpliendo una gestión correcta con sus afiliados. Hay una gran crítica con respecto a la atención que tienen la gente en el territorio. No se puede generalizar a los funcionarios que sean todos iguales, discúlpame Luis, pero en general hay muchas críticas con respecto a la atención que se le da a la gente, y mucha gente queda sin poder hacer sus trámites porque parecería que esa gestión depende del estado de ánimo de quien lo atiende. Eso no puede ser, y eso se necesita, y el representante social tiene que conocer esa realidad y tiene que tratar de que esas situaciones no se den. Y por último, nosotros pensamos que otra función importante del representante social es el control de los recursos con los que cuenta el banco, tanto económico como humanos. Nosotros sabemos que el Banco de Previsión Social maneja muchísimo dinero. El último presupuesto 2020 es de más de 10.000 millones de dólares. Y según un pedido de informe que nosotros hicimos por la Ley de Acceso a la Información Pública, queríamos saber cuánto de ese dinero se destina a jubilaciones y pensiones y otras prestaciones no contributivas, que vendría a ser la tarea específica del banco. Y la respuesta oficial que nos vino fue que de esos más de 10.000 millones de dólares, solamente el 45% iba para esos destinos, lo cual implica que hay un 55% de ese dinero que se destina a otras tareas que el banco realiza y que realiza mal. Entonces nosotros apostamos a un banco de previsión social más transparente, más austero, con mejor gestión, mejor representatividad por parte de los representantes sociales y con un uso específico de sus recursos para las funciones para las que fue creado. Vamos a pelear por eso, vamos a trabajar en equipo los tres, con Pepe y con Luis, apoyados por el Movimiento Un Solo Uruguay, con toda la estructura del Movimiento Un Solo Uruguay, para poder sacar adelante esas ideas. Le agradezco muchísimo por esta primera intervención. Si por allí quieren ir formulando preguntas, utilizan el chat de aquí de Zoom y obviamente los espacios que hay en las redes sociales y nos van a ir enviando las preguntas para el cierre de esta entrega. Después voy a hablar con usted porque por allí hizo algunas declaraciones bastante fuertes vinculadas al déficit del Banco de Previsión Social, y si bien por allí había una idea, la propia contadora Domínguez lo dijo en algún momento, de que ella entendía que las transferencias del gobierno central son lógicas hasta cierto punto, pero que en algún momento había habido un punto de inflexión enorme y que las transferencias se habían acrecentado de manera exponencial, lo cual hacía que el banco estuviera en una situación de fragilidad importante. Pero lo hablamos en un ratito. Luis, esta segunda intervención tuya, un poco para ver un poco cuál es tu mirada acerca del tema de los trabajadores y lo que el Banco de Previsión Social viene haciendo y el porqué de tu candidatura. Bien, en realidad el origen del tema es que desde nuestra humilde opinión el PIT-CNT tiene una concepción equivocada de que en Uruguay existe un solo movimiento sindical y por ende tiene que haber listas únicas y candidatos únicos. Yo soy demócrata. A mí me encanta la mayor participación posible, la mayor candidato posible y que la gente vote y elija a quien le parezca el mejor candidato. Entonces, esa es una diferencia insoslayable que desde hace años se da en el entorno del PIT-CNT y que nos ha llevado a nosotros a impulsar una lista por fuera del PIT-CNT. En el entendido que, primero, el representante de los trabajadores tiene que representar a todos los trabajadores.
¿no? A los que son afiliados al PCNT, a los que son afiliados a la otra central, a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, a los que tienen sindicato independiente, a los que no tienen sindicato y por encima de todo, por sobre todas las cosas, te diría que a los informales, a los que están afuera del sistema, que sumarlos. Como dijo muy bien Virginia, yo no soy parte del formalmente del Uruguay, sino que me sentí como padre en el 2018. No sé si me están bien. No sé si soy yo, pero estoy teniendo alguna dificultad con tu audio. Tal vez sea algún temita de conexión. Ahora sí, te estamos escuchando bien. Bueno. Bien. No, como le decía, digo, como señaló muy bien Virginia, si bien yo no pertenezco a la estructura formal del Movimiento del Sur Uruguay, yo en el año 2018 me sentí autorizado y me identifiqué con muchos de los nosotros conformes a los eso nos llevó a tratar de impulsar las alternativas. En el año 2016 terminó con la participación del 2016, que fue la primera vez que los trabajadores, como le decíamos nosotros, pudieran elegir de verdad. O sea, hubieron dos opciones, dos candidatos y podían votar y elegir. Se nos trató de todo un poco de divisionistas, amarillistas, que queríamos dividir. Y hoy con el diario El Lunes vemos claramente que nada de eso pasó. Que la gente votó, eligió, fue Ramón Riz el que ganó las elecciones, el actual representante, y nada más que eso pasó. Yo creo que sí se potenció la participación social. No lo suficiente porque lamentablemente que luego voten informados y elijan a quien considere su mejor representante. Nosotros participamos en el 2016, después en el marco de la campaña contra la ley de inclusión financiera obligatoria impulsada por y lo ayudamos a juntar firmas contra la ley de inclusión financiera. Desde la óptica como trabajador, la ley no nos beneficiaba nada, era una ley a favor de los bancos. Juntamos firmas y trabajando junto con él. Después hubo un momento que no te estamos escuchando bien nuevamente. A ver. Hay algunas interrupciones ahí que hemos tenido, Sí, capaz algunas que más estoy cortas. en hotel y capaz que hay problema de... No, le decía que después hubo una campaña de recolección de firmas para promover la derogación del IAS, que en realidad era para modificar el más impuestos a jubilaciones y pensiones. Nosotros trabajamos junto a ese movimiento, juntando firmas, porque consideramos que el IAS es un impuesto de dudosa constitucionalidad y que hay que sacarlo y hay que buscar otra forma de financiamiento. Uruguay, en la y la idea justamente es esa. ¿Se escucha? Sí, por momentos sí. Yo creo que vamos a tener que hacer una elección en Antel. Sí, totalmente. Eso que estoy en un hotel en el centro de Montevideo. Si estuviera en el interior profundo o en Rivera no escuchaban nada. Te iba a preguntar si estabas en Rivera, tú sabes. Era una de las preguntas que tenía, pero veo que estás acá. No, entonces, ahí Virginia lo explicó muy bien, el movimiento resolvió participar, y la idea nuestra es predicar con el ejemplo y demostrar que se puede trabajar en equipo, que se tiene que trabajar en equipo, entre empresarios, trabajadores y jubilados, sin política partidaria, sin... Bueno, ahí nos volvimos ahí se volvió a interrumpir. Bueno. Tal vez podemos hacer ahí una pausita mientras hablamos con Virginia y capaz que lográs un punto de conexión o de un espacio donde tengas una
una mejor señal, ¿te parece, Luis? Bueno, ¿Sí? dale. Y yo vuelvo con Virginia y acá estamos esperando a José Pereira que debería estar conectándose nuevamente, lo vimos, pero por allí lo perdimos en la imagen. Vuelvo contigo, Virginia. A ver, de nuevo con el tema, pero me pareció importante. Muchas veces uno ve en redes sociales, y es un tema que como que está instalado en el imaginario, de que el BPS atiende cosas que no están ni entre sus fines ni entre sus cometidos y que en definitiva exceden y que son muchísimo dinero o que la gente lo ve como muchísimo dinero, mientras, por otro lado, y esto objetivamente y viendo imagen, vemos cada año en el mes de diciembre a los jubilados y pensionistas haciendo colas enormes al rayo del sol en todas las sucursales del BROW pidiendo préstamos que pagan a largo plazo. Vos fuiste muy crítica en el sentido del déficit del Banco de Previsión Social. Hay por allí un contenido vinculado a las transferencias que han sido prepandemia, no me refiero a lo que pudo haber pasado de marzo de 2020, sino lo que pasó antes, desde el gobierno central al banco. Y de alguna forma seguramente tengas en esta idea, desde el colectivo de jubilados y pensionistas, alguna idea o alguna propuesta cómo esta situación del banco puede revertirse. Está silenciado. Yo no soy experta en seguridad social, yo soy una persona común y corriente que tiene ganas de sumarse a un proyecto para tratar de mejorar las cosas en el banco y por lo tanto mejorarle, en el caso mío, las condiciones de vida a los jubilados y pensionistas. Ese es el objetivo. Pero hay realidades que saltan a la vista, que no se precisa ser demasiado especialista para darse cuenta que están mal. Como decíamos hoy, el BPS maneja un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares. Año 2020, pasemos al año 2019, eran más de 7.000 millones de dólares de presupuesto. Y sin embargo hay más de 130.000 jubilados que cobran la jubilación mínima. Eso es una realidad que salta a la vista y reconocido por el propio director actual, que hace poco hizo declaraciones en la publicación de la ONASPU, diciendo que 2 de cada 3 jubilados y pensionistas cobraban la jubilación menos de 27.000 pesos y que 1 de cada 5 jubilados cobraba 14.000 pesos. Eso es una constatación, eso es un hecho, eso es la realidad pura y cruda. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un presupuesto de más de 10.000 o de 7.000, porque en realidad no importa, millones de dólares, haya tanta gente pasando mal? Porque, a ver, las teorías de los sistemas jubilatorios es tratar de evitar la pobreza en la vejez. Y para eso crea mecanismos para sustituir los ingresos de actividad por ingresos de pasividad. Y tratar de que la persona no cambie su nivel de vida. O sea, que no tenga ese salto brusco de estar trabajando y de golpe jubilarse y pasar a no tener ingresos. Esa es la teoría, ¿no? Pero uno la baja a la realidad y eso no pasa. ¿Por qué somos críticos en el tema de los dineros del Banco de Previsión Social? Porque vemos que se gasta un 55% de su presupuesto en tareas que no son específicas del banco y que además las hace mal. Pero el ejemplo más concreto es el tema de las viviendas para jubilados. Hemos visitado un montón de complejos habitacionales para jubilados donde los jubilados viven en unas condiciones pésimas, con humedades, con roturas de instalaciones, con roturas de cerraduras, con roturas de vidrios, con roturas de los termofones, con intrusos en sus edificios, y no tienen a quién recurrir, no tienen quien le arregle, no tienen quien les mantenga sus viviendas. Y sin embargo, es responsabilidad del Banco de Previsión Social, que es quien administra, gestiona
y se encarga de proveer a esas personas que están viviendo en esas viviendas para jubilados de todo lo que necesitan. Y sin embargo, eso no pasa. Entonces nosotros decimos, ¿es necesario que el Banco de Previsión Social se dedique a gestionar y organizar viviendas? ¿No tenemos un Ministerio de Vivienda que está capacitado con técnicos especializados que se deben encargar de eso? ¿No tendría que ser que el Banco de Previsión Social sea un gran banco de datos que tiene todos los datos de todos sus afiliados y que provea de los datos a esos organismos oficiales para que puedan cumplir bien la función? Es como de sentido común, no se precisa ser un especialista para darse cuenta que lo que está haciendo el Banco de Previsión Social con las viviendas de jubilados no funciona, pero no funciona porque no saben gestionarlo. Entonces vamos a pasar esas tareas a los organismos que sí lo saben hacer, pero no para retasearle a los jubilados las viviendas. Justamente lo que tratamos de hacer es potenciarles esas viviendas, administrarlas mejor, gestionarlas mejor y hacer que funcione mejor para todos, con un mayor control. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un montón de tareas que cumple el Banco de Previsión Social, que no deberían estar ahí, sea la vivienda, sea el turismo social, sea los cumpleaños de 15, sea las lentes, prótesis, etcétera, que el Banco de Previsión Social otorga a los jubilados, bueno, estamos duplicando servicios. Vamos a hacer más efectiva o más eficiente la tarea del Banco de Previsión Social. Y ahí el dinero va a alcanzar. Pero además hay que dar una señal de austeridad y hay que dar una señal de empatía con la gente. La gente ya no resiste más ajustes ni impuestos, porque cada gasto que realiza el Banco de Previsión Social y que Rentas Generales tiene que cubrir, sale del dinero de la gente. Entonces vamos a hacer las cosas un poco más eficientes, un poco más específicas, y así vamos a lograr que realmente los dineros alcancen y que las jubilaciones y las pensiones se puedan cubrir mejor. No sé si se entendió porque... Bueno, sí, que las jubilaciones bueno, y pensiones se puedan cubrir mejor. Ahí va. No queremos, como dicen ahora, eliminar derechos adquiridos, al contrario, queremos que esos derechos adquiridos se potencien y se organicen mejor. Bien, te agradezco por esta intervención. Si están de acuerdo y José Pereira nos está escuchando, le damos la bienvenida, ya que ha estado en modo itinerante en esta actividad, seguramente por otros requerimientos que tiene a esta hora, pero si estás por allí, Pereira, te estamos escuchando y recibiendo en la mañana de hoy. Bueno, aguardamos ahí unos minutitos si es que no está, y volvemos mientras con Luis, que tendría que darle, digamos, cierre a esta primera intervención. Recuerdo que nos estabas hablando un poco de todo lo que fue tu candidatura hace ya algunos años, de lo que de alguna manera se interpretó que era tu candidatura, y luego creo que quedamos por allí en que fue la elección del actual representante Ruiz, que según tu modo de entender, significó simplemente un proceso que siguió adelante y que es parte de este juego democrático que también ocurre en el BPS. A ver si ahora te recibimos con mejor señal. Bueno, esperemos que sí. Sí, totalmente. Y nosotros lo que queremos plantear es, primero, acá tiene que haber una separación de roles, que últimamente se han confundido un poco los roles, ¿no? O sea, la gente vota a un gobierno, elige un gobierno para gobernar, ese gobierno tiene la mayoría del directorio para implementar las políticas que le propuso a la ciudadanía, y los directores sociales están para otra cosa. ¿Ah? Como lo dijo muy bien Virginia, no están para hacer política partidaria, no están para usar el BPS para carreras políticas. ¿Ah? Están para tres cosas fundamentales. Para el controlador de la gestión, ¿no? Yo creo que no se ha controlado la gestión, sinceramente. Existen graves problemas en la gestión. Tanto Luis Lacalle Pou como Tabaré Vázquez no pusieron a ningún representante de la oposición en el directorio y manifestaron que el controlador de la gestión recae sobre los directores sociales. Nosotros compartimos totalmente eso. ¿Ah? Pero directores comprometidos con la ética, con la transparencia y con el combate a la corrupción.
directores que actúen con absoluta independencia política partidaria, ¿ah? No como ha pasado en los últimos años. A modo de ejemplo, acá hubo una estafa al FONASA, una comisión investigadora instalada en el Parlamento, comisión que se interrumpió, no concurrió el directorio de BPS, el directorio de BPS le informó a la comisión investigadora que no había hecho auditoría interna luego de la estafa al FONASA, salió en todos los medios, nosotros pedimos por la ley de acceso a la información pública, sabíamos como funcionarios del BPS tenemos la ventaja que conocemos la gestión de adentro, ¿no? Entonces, sabíamos que eso era mentira, que había auditoría, accedimos a la auditoría y hace un par de meses atrás le presentamos al actual directorio una denuncia contra el anterior directorio, porque en realidad le ocultó información al Parlamento, a la justicia y a todos los uruguayos. Hubo una auditoría interna cuyo informe tiene fecha 12 de mayo de 2018 y no se nos dio a conocer. De los directores políticos lo podría comprender, claramente no compartir, ¿no? No querés pelearte con tu gobierno, pero los directores sociales demostraron una absoluta falta de independencia. ¿Ah? Esas cosas no pueden pasar. En el tema de la gestión, sin lugar a dudas, los sistemas de seguridad social, la seguridad social es un tema de reformas en todo el mundo, ¿no? Influye la baja natalidad, el aumento de la expectativa de vida, etc. Pero nosotros queremos poner foco en la gestión. ¿Ah? Y acá voy a explicar algo, un ejemplo que va a dejar bien en evidencia cómo puede cambiar la situación radicalmente de un organismo como el Banco de Previsión Social. En el año 2008, Ernesto Murro recorría el país diciendo que el Banco de Previsión Social daba superávit, ¿no? Para que la gente entienda, en criollo, sobraba plata. 2008, no hace mucho. En el año 2018, Danilo Astori, entonces ministro de Economía, señalaba en varios medios de prensa del país que el BPS era un agujero financiero, que ya tenía un déficit de 600, 700 millones de dólares. ¿Ah? Y todavía, esto lo agrego yo, tenemos previsto un aumento de cerca de 200 millones de dólares de déficit por año en base a una nefasta ley de cincuentones aprobada. Entonces, ¿por qué planteo esto? Primero, no hace mucho tiempo. Segundo, no fue un periodo tan largo. Tercero, en esos años no aumentó en el Uruguay. Sin embargo, tuvimos un cambio radical de la situación del Banco de Previsión Social, de superávit a agujero financiero. Uso términos que usaron tanto Ernesto Murro como Danilo Astori, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó eso? Y porque en el Parlamento se votaron muchas leyes sin financiamiento. Es muy fácil otorgar derechos y prestaciones, pero ¿quién los paga? ¿Cómo se financian? ¿De dónde saca la plata? Entonces, hay una cuarta parte de responsabilidad en nuestro legislador. Por ejemplo, a ver, Luis, hasta parte de la responsabilidad de los legisladores te seguimos y luego ahí te interrumpió la conexión. No, que le decía, aparte, hay una gran responsabilidad del Banco de Previsión Social. Por ejemplo, en el año 2008 se aprobó una ley de flexibilización de las jubilaciones. El BPS proyectó que se iban a jubilar 34.000 personas. Van más de 120.000 personas. El propio Danilo Astori, ministro de Economía, presenta en la rendición de cuentas, creo que es del año 2015 o 2016, señalando que el BPS cometió un error de 280% de sus proyecciones. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si el contador de tu empresa proyecta los gastos, tiene un pequeño error de 280%, dura un minuto, ¿no? Y en el BPS no pasó nada. Entonces, ahí hubo un horror en la gestión. Me cuesta creer que el Banco de Previsión Social, con la base de datos que tiene, con los técnicos que tiene, puede haber cometido un error de tal magnitud. Y el tercer punto, la representación, ¿no? Ya lo dijo Virginia, recorres el país y la mayoría de la gente ni tan siquiera sabe que son los representantes. Entonces, eso de por sí solo habla muy mal de la gestión de los anteriores representantes. Pero nosotros estamos apostando acá a un trabajo en equipo
necesita cambiar la actitud, ¿no? Y un cambio cultural. Por ejemplo, yo lo planteaba en el 2016, datos del censo. 28.3% de los uruguayos es negro. 51.9% de los trabajadores uruguayos riverenses no cotizaban en el año 2011 el BPS. Lo digo con vergüenza y color como funcionario del BPS y como riverense que soy, ¿no? Entonces, esos son los excelentes números de la gestión del Banco de Previsión Social en los últimos años. ¿Cómo financiamos un sistema de seguridad social con esos altísimos índices de informalidad? Bueno, allí te volvimos a perder. No, digo, con un BPS que no organiza charlas, talleres y seminarios difundiendo los derechos y las obligaciones de seguridad social. Con un BPS que nos sale a la ciudadanía a informarle que el 28 es importante votar, es fundamental, se eligen 3 de los 7 directores. Con ese necesitamos acá un cambio cultural, decir, la formalización sirve. Si vos sos empresario y estás aportando y estás en regla, ¿ah? Y tenés a alguien al lado informal, no, te va a matar, tarde o temprano vas a terminar cerrando tu emprendimiento. Si vos sos trabajador, sabelo que la formalidad sirve, ¿ah? Que tenés que empezar la seguridad social cuando empezás a trabajar con 18 o 20 años, no a los 59, 60 cuando iniciás tu trámite jubilatorio, porque después pasa toda una vida y tenés que salir a reventarte la cabeza contra la pared del BPS para probar 30 años de trabajo y tratar de jubilarte de una cosa que vos sabés que es verdad, ¿no? Entonces, eso no puede pasar, ¿no? Y si sos jubilado y pensionista y reclamás con absoluto derecho las bajas jubilaciones y pensiones, sería bueno cuantificar cuántos dineros se nos va a todos los uruguayos, cuántos dineros no ingresan al Banco de Previsión Social por su desastrosa gestión respecto a la difusión de derechos y obligaciones de seguridad social y de combate a la informalidad. Acá en Uruguay todos sabíamos que había 400.000 informales. No estaban escondidos ni tampoco eran promocionados. ¿Ah? Entonces, acá tiene que haber un cambio de actitud en serio, un compromiso en serio de todas las partes, ¿ah? Y decirle, sirve ser formal, sirve un BPS al lado de la gente, invitando a la gente a incluirse al sistema, acercándose a la gente, yendo a los centros informales, brindando charlas, talleres, y bueno, y después, si no se formalizan, no hacer como hoy, que se inspeccionan las empresas formalizadas. Hay que caer. Ahí te volvimos a perder con la señal. No lo hicieron igual. Bien. Si te parece bien, le damos paso, se hizo esperar, se hizo desear, al candidato en representación del sector empresarial, que ahí lo tenemos en imagen, a José Pepe Pereira, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Te comento que un poco la dinámica ha sido una breve presentación para que nadie mejor que vos pueda darse a conocer, más allá de que obviamente en muchos ámbitos de la actividad te conocen, y después un poco, bueno, ver el porqué de esta candidatura y un poco las principales ideas o la plataforma que tenés y cómo ves el escenario actual del Banco de Previsión Social. ¿Te parece, Pepe? Buen día. Buenos días, un gusto estar acá. Sí, en realidad hubo un interés de último momento por los medios nacionales por esta campaña de BPS y se aglomeraron en los últimos tiempos y el tránsito está bastante pesado y varios se atrasaron y bueno, pido las disculpas del caso, fue totalmente involuntario. Porque para mí es importante, sobre todo un escenario para hablar si bien hemos estado tanto con Virginia como con Luis recorriendo el país y en varias oportunidades juntos y más o menos ellos se van a aburrir un poco con los comentarios porque ya conocen lo que yo pienso y seguramente yo no tanto porque me gusta escucharlos a los dos, pero bueno, yo soy José Pereira, soy actualmente presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, pienso serlo
no por mucho tiempo más. La idea, hablada con la directiva, no más de pasada antes de que termine, esperemos que dure mucho la temporada en nuestro país, la temporada de verano y turística. Y he trabajado desde el 2013 en la actividad gremial empresarial como dirigente gremial. Fui presidente por primera vez en julio del 2013 en la Cámara de Maldonado. Estuve un periodo de 5 años hasta el 2018. Después tuve un impasse y volví para lo que la idea era colaborar un poco para reformular la directiva de la Cámara de Maldonado. Participé durante 4 años como miembro de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio. He participado con otros dirigentes del resto del país en fundación de gremiales, porque creemos en la defensa de la empresa, tanto en Uruguay como incluso fuera de fronteras, porque creemos que la herramienta es importante, está desjerarquizada, sobre todo por situaciones como las actuales, donde hay espacios de jerarquía que profundizarían en mejorar esa imagen de las gremiales si se actuara bien, como es esta oportunidad que hoy, o este desafío de hoy, asumir en el directorio del BPS. Y bueno, también participé, una de las cámaras es la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, de la cual participé de su fundación con otros presidentes de otros departamentos. En un momento determinado trabajamos muchísimo y coincidimos y generamos logros, algo que no era normal en los dirigentes gremiales. Seguíamos viendo a nivel nacional actores que seguían pensando en la actividad como una actividad más de lobby que como una actividad de defensa de los empresarios. Creo que la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este demostró que se puede representar escuchando y planteando los problemas sin importar la magnitud del desafío. Uno de ellos fue el tema de la ley de la obligación financiera. Ahí conocimos a Luis, pero además eso nos vinculó con el movimiento Un Solo Uruguay. Y creo que nos juntamos y hoy, por lo menos siento que estamos del lugar correcto de esto. Empezamos esta campaña con un relato del BPS que no compartimos. Tenemos una visión totalmente distinta de lo que es el BPS, y este desafío nos termina inyectando muchas ganas de cambiar el BPS, de cambiarlo todo en el BPS, sobre todo por lo que hemos visto que es tan distinto a lo que se ve. Max Weber es el padre de la sociología, y tenía para el Estado tenía una frase que yo reitero porque me gusta mucho. Él decía que era, o por lo menos daba a entender que no era bueno para el sistema del Estado, para el sistema burocrático o el sistema de representación, ni el filósofo, decía él, ni el diletante. El filósofo porque leía mucho, pero no desconocía la práctica. Y a veces no conocer la práctica lleva a tener una visión muy distante de, por ejemplo, situaciones como la actual, donde hay que tener un vínculo con el que vive lo que se ejecuta. Y por el otro lado, el diletante, porque hace sin saber de lo que está haciendo, porque nunca se preparó para hacerlo. Y cuando uno trata en este caso, con hombres y mujeres, debe tener en cuenta que no puede ser ni filósofo ni diletante. Me parece que esa es la visión que hoy tenemos o empezamos a tener del BPS. Lo primero porque creo que durante todo el tiempo Luis nos lleva ventaja, a mí y a Virginia, pero de a poco nos hemos ido preparando. Me consta además, en el caso de Virginia, fue durísimo convencerla, porque ella decía que había que prepararse mucho para estar para ser candidata al BPS. Creo que está en condiciones. Pero además escuchar a la gente. Y cuando empezamos a escuchar a la gente nos encontramos que el relato no tiene nada que ver con
con lo que nosotros entendíamos que era el BPS. El primero era, bueno, hay que cambiar el BPS, hay que reformularlo, hay que hacerle una reforma, porque está desfinanciado. Y nosotros creemos que sí, que los actuales directores de BPS han fracasado con total éxito. Fracasado porque sí, el BPS está con problemas financieros, pero además no cumple con sus funciones. No cumple con las funciones de pagar buenas jubilaciones, no cumple con las funciones de pagar pensiones a tiempo y en forma, no cumple con las asistencias tampoco en tiempo ni en forma, ni con la atención. Las atenciones varían según el funcionario y la localidad en que se atienda. Eso lo hemos visto en territorio. ¿Y el éxito cuál es? Comunicar que ellos no son responsables de esto, comunicar que la culpa la tienen los uruguayos, porque ahora los uruguayos están de antojo, ¿no? Viven más, pues como el uruguayo vive más, se tiene que pagar durante más tiempo jubilaciones. Y como se paga durante más tiempo jubilaciones, vamos a ir a una desfinanciación del BPS, sin tener ninguna responsabilidad los actuales directores. Y han fracasado con total éxito, porque el éxito de ellos también es estipular esto filosóficamente, porque cuando recorremos, y en la práctica, en la recorrida la gente nos dice, sobre todo a mí y a Luis, los trabajadores actuales, pero además los empresarios actuales, que no se quieren jubilar. Entonces, no coincide el relato con el caminar, con el andar. Es totalmente distinto. Nosotros cuando andamos, la gente, un empresario fue en un tallerista en Paso de los Toros, me decía, yo no me quiero jubilar, tengo una edad avanzada, acá está mi hijo, no le voy a dejar después de la pandemia la empresa en esta situación, la quiero mejorar, pero además voy a trabajar hasta que me dé la fuerza. Fui al BPS, averigüé cuánto me tocaban menos de 15.000 pesos, menos del laudo, jubilaciones menos del laudo, que son las normales, la que tiene Virginia, pero la que tienen un montón de uruguayos que gana por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿cómo es el relato? El BPS se desfinancia porque los uruguayos viven más. Cuando nosotros salimos a andar en territorio, dijera Virginia, tenemos un problema, los uruguayos nos dicen que no se quieren jubilar. Entonces el relato no coincide, lo filósofo no coincide. Que nos dicen, bueno, pero hay mucha gente que no aporta. Y en una de las primeras reuniones que tuvimos, que Virginia había estudiado bastante el tema, me dice, bueno, dentro de los impuestos que está, me decía Virginia lo que había hablado con Rosario, preparándose y estando confiada que salía, y lo hablábamos también con Luis Lisboa, 7%, para que tengan una idea de los que nos están observando, un 7% del IVA va para la seguridad social en Uruguay. O sea, no existe uruguayo que no aporte al BPS. Y después le sumamos a la desconfianza que empezamos a tener en la recorrida, le sumamos varios pedidos de acceso a la información pública. Nos dieron uno. Y yo creo que porque se dieron cuenta que por dónde íbamos nosotros, que lo que estábamos pidiendo claramente era porque estábamos entendiendo que el relato era falso de toda falsedad. Y lo que gasta el BPS, dinero, es en un 31,20 en jubilaciones, 8,70 en pensiones, datos oficiales del BPS, 5% asistencia, asignación. O sea, en lo que tiene que gastar el BPS, 45%. 55% restante, nosotros por lo menos lo discutimos. Y creemos que ese tipo de gasto, que no corresponde a la verdadera función del BPS, es lo que hay que cambiar. Y por lo tanto, tenemos una visión que es otro relato. En lo directamente relacionado con la empresa, el empresario es estigmatizado, violentado durante mucho tiempo por el BPS. Pero no solamente él, su familia. Y es un relato que nos pasa todo el tiempo. La unipersonal, la micro, la pequeña empresa, la monotributo, ¿de qué se queja? No dice, a ver, yo me puedo olvidar de la fecha de cumpleaños de un amigo, pero nunca de la fecha de vencimiento de BPS. El estrés que me genera BPS cuando está por vencer, por las multas, moras y recargos que me genera, son complejas. Eso hay que cambiarlo. Nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública por esto que no nos han contestado. Porque seguramente si el sistema financiero internacional, si el prestamista más osado no actúan así, es porque en realidad esto genera
un mal estado financiero del BPS. Esto colabora con el mal estado financiero que tiene actualmente el BPS. Y por eso nosotros no compartimos esta acción, que además después conspira con jubilación de un montón de uruguayos que en las recorridas nos esperan afuera de los medios de comunicación para mostrarnos por qué no se pueden jubilar, porque les apareció una deuda una vez que tuvieron empresas. Y estoy hablando de trabajadores, ya no de empresarios. Pero que además tenemos que defender eso porque le está pasando a actuales, le puede pasar a actuales empresarios, que en coyunturas como la actual pandemia, de repente los dejaron por el camino, y que cuando quieren honrar su nombre, ir a pagar, por la cantidad de moras, multas y recargos que le pone el BPS, no lo pueden hacer. Y eso va en detrimento de la cultura del uruguayo, de la cultura empresarial. Todos sabemos, hace un tiempo había visto encuestas, entre emprender una vez, fracasar y emprender otra vez en Uruguay son 10 años. Es de los lapsos más grandes que hay en el mundo. Y la culpa de esto claramente la tiene el BPS. Y la tiene la actual representación social en el BPS. Porque esta estigmatización al empresario le corresponde a la actual dirección del BPS. Pero además esto suma que en las giras el relato es grave. Mujeres que quedan viudas de empresarios que van a vernos que no se pueden jubilar porque son solidarios a la deuda de su marido. Hijos que durante la pandemia no podían cobrar la pensión. Padres que eran solidarios a la deuda de su hijo, de sus hijos, y sus hijos se funden, y el error es ser padre de un empresario. Entonces, eso va a cambiar. El gran empresario que nos pide, ¿qué proponemos nosotros? Porque nuestras propuestas son lo que nos pide la gente. Eso es lo que es un representante. Lo que pasa es que antes las elecciones se llamaban elecciones de autoridad del BPS, porque los actuales directores eran autoridades. Eran gente que no sabía qué pasaba fuera de las oficinas de Fernández Cruz. Ahora nosotros, creo que es el gran éxito del movimiento Un Solo Uruguay, creo que es la gran deuda que va a quedar después de esta elección al movimiento, que esta vez vamos a poder elegir. Y vamos a poder elegir entre gente que se ha designado, entre viejas autoridades que estaban acostumbradas a hacer pequeños acuerdos entre un montón de ellos, sentarse a hacer acuerdos entre algunos, y a partir de ahí designar autoridades. Los grandes empresarios nos piden que terminemos con las certificaciones médicas, que los desestimulan a seguir invirtiendo en Uruguay. Gente que se toma licencia o se certifica por 2 años, 3 años, y después aparecen en las redes siendo influencers. En Paysandú nos pasó que un empresario, un mediano empresario nos hablaba de un trabajador que lo veía los fines de semana porque era técnico del equipo de fútbol. Un jefe de policía en una reunión que nos comentaba que había visto un oficial certificado hace 1 año en una ferretería trabajando de forma informal. Eso se tiene que terminar en Uruguay. Conspira contra el Uruguay, conspira contra el mercado de trabajo, pero conspira contra las ganas de invertir en nuestro país. Eso también se termina. Y después, una anécdota que me pasó ayer, que estuvimos en Rocha, un distribuidor nos dice: cumplí mi sueño, compré el terreno de al lado. Un galpón, 280.000 pesos me cobraba el albañil por arreglarlo. Me lo dejaba para empezar a usarlo. 240.000 pesos el BPS. El BPS conspira hoy contra el trabajo. El BPS hoy es un peso para los uruguayos. Y creo que los uruguayos nos merecemos un mejor BPS gestionado por gente que se haga responsable de lo que hace. Porque los actuales directores, como digo, fracasaron en total éxito, porque la gente ante este fracaso no lo visualiza. Ante este fracaso la gente no sabe qué vota en estas elecciones. No conoce sus nombres, no conoce cuándo se reúnen, no conoce qué hacen. No conocen por qué tienen que votar en esta elección, manejando un presupuesto tan enorme. Entonces, a lo que nosotros estamos abocados, tanto Luis, Virginia, como quien habla, es comprometernos en alma y vida, y yo puedo dar fe tanto por Luis como por Virginia, comprometernos en alma y vida que vamos a hacer un gran esfuerzo para que la función del BPS, que es pagar buenas jubilaciones, pagar buenas pensiones y pagar cuando tiene que pagar buenas, y estar al lado del uruguayo cuando tiene que tener buenas asistencias y asignaciones, lo haga. Y en eso vamos a poner todo
todo nuestro esfuerzo. Y creo que llegó la hora de cambiar. Quienes están ya llevan 29 años, se pasan, entre ellos eligen quién sigue, y llegó la hora de cambiarlos. Tuvieron 29 años para transformar este organismo, lo han logrado, pero lo han logrado en el fracaso. Nosotros venimos para poner algo distinto, con mucho esfuerzo, y sobre todo para llevar realmente la voz de la gente al directorio del BPS, y para que el Estado uruguayo entienda que primero estamos los uruguayos y el Estado tiene que estar en función de los uruguayos, no en función del Estado en sí mismo. Gracias, José, por esta primera intervención. Me gustaría ahora conversar con ustedes sobre algún tema más específico que tiene que ver con la reforma. Hoy lo dijimos más temprano y aprovecho ahora que estás en línea para reiterarlo. En este ciclo, tanto Unión Capital AFAP como la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas nos comprometimos a hacer un ciclo plural. Por tanto, en este ciclo en contexto, que hasta la edición pasada analizó la reforma, contamos con el 80% de los actores de la comisión de expertos y además otras autoridades y personas vinculadas al tema. Hoy pretendíamos que acá estuvieran todos los candidatos, los candidatos a representantes de los tres órdenes en toda su plenitud. Lamentablemente no fue así, fueron todos invitados, todos convocados, les consta porque inclusive hemos tenido alguna conversación, hemos reiterado la invitación a muchos, lamentablemente hoy no están, y dejo esto constancia nuevamente porque vamos a estar repitiendo este ciclo el sábado, un día antes de la elección del Banco de Previsión Social, porque entendemos que es un servicio público de alguna manera el dar a difusión estas propuestas y estas ideas de los candidatos, que como bien por allí todos coincidimos, pocas veces se conocen y muchas veces cuando uno pregunta, algunos ni siquiera saben que hay elecciones el próximo domingo. Lo cierto es que cuando nos contactamos con la Cámara de Servicios, la Cámara de Comercio y Servicios a la cual pertenecemos, la Cámara nos aclaró de que habían dispuesto darle libertad de acción a sus socios en cuanto a la elección de las candidaturas. Por tanto, el sector empresarial tiene hoy dos candidatos, José Pereira es uno de ellos, y le agradecemos también, obviamente, que esté acompañándonos en la mañana de hoy, al igual que los otros candidatos. Algo que seguramente Marcos ahora tenga alguna pregunta y nos vamos a meter un poquito en la reforma de la seguridad social, pero algo que a mí me derriba de alguna manera un mito es que ustedes han sido muy críticos con las anteriores direcciones del Banco de Previsión Social, pero también con la actual, lo cual de alguna manera hace presumir de que por allí algo que puede haber en el imaginario público, de que esta candidatura de un solo Uruguay en los tres órdenes viene a homogeneizar, digamos, a unificar el criterio de acción en el Banco de Previsión Social, no sería así. Lo contesto. Dos cosas. La primera, los actuales directores, la costumbre de la designación hace de que no participen de ningún ámbito con nosotros. Hubo un periodista incluso que planteó el tema de debatir. A ver, a los actuales directores les sirve en esta elección. Piensan que con la estructura que han logrado durante 29 años, sumado al silencio y en la colaboración de que la gente esté desinformada, con eso les va a alcanzar para ganar. Nosotros confiamos en que no, eso primero. Segundo, y por eso es muy bueno este espacio y se lo agradecemos, es una muy buena iniciativa. Segundo, con respecto a los directores sociales son independientes de los directores políticos, y los directores políticos tienen otro rol. Acá el rol importante, y por eso es esta elección. Yo he escuchado, sería muy ingenuo, por eso digo, es el éxito de los actuales directores dentro del gran fracaso. El rol de los 4 directores políticos es un rol claramente, por lo que expresa la propia Constitución, tiene un rol mucho más técnico, porque los partidos políticos, al estar inhibidos los 7 directores, de participar por 2 periodos en elecciones políticos partidarias, ningún partido va a poner un caudillo ahí, que es la tentación verdadera del político, ¿no? Lo que se va a poner ahí son gente referente, vinculada al BPS, técnica, pero tienen ese rol, no salen a buscar votos y no salen a tener esa relación problema-solución, problema-solución. Quien tiene que traer problema-solución son los directores sociales. Está claramente estipulado en la regla de juego. Acá los que son inamovibles durante 5 años son los directores sociales. Los directores, lo que pasa es que es parte del relato de los actuales directores. Dice, lo que pasa es que soy uno
el 7, no tengo mucha fuerza ahí, me dominan los políticos. No, no, lo que vamos a hacer nosotros como directores sociales es a todo aquel gobierno, el que viene, no creo que ninguno de los tres tengamos intenciones de perpetuarnos en el BPS, pero y el que viene, que seguramente nos van a tocar, a nosotros ser motor de los cambios que quieran generar. Porque nosotros vamos a llevar al directorio lo que piensa la gente, eso es lo que nos pide la Constitución, por eso somos nosotros los que vamos a elecciones. Porque lo que pedía la Constitución es que la seguridad social fuera inhibida de lo irracional de los partidos políticos y la discusión irracional de las camisetas políticas. Porque cuando uno tiene una camiseta, se baja una línea y a veces no discute los verdaderos elementos racionales, discute de forma con lo que siente adentro. Yo creo que ese es el aporte que nosotros tratamos de dar. Nosotros vamos a llevar al directorio lo que nosotros creemos conveniente. Si este gobierno pretende generar cambios, que además tiene, en muchos de los casos, nosotros hemos leído todos los programas de gobierno en particular, pero si este gobierno tiene propuesto, y por lo menos lo plantea su programa, lo planteaba, cambios en el BPS estructurales, con estos 3 directores está bien encaminado. Nosotros no vamos a hacer el palo en la rueda que han sido los actuales directores para el desarrollo de este país y para la gestión del desarrollo de este país, porque no han cumplido con su principal función, que ha sido representar a la gente en el BPS. Nosotros en las recorridas que hemos tenido por el país, los periodistas, la gente común, gente muy informada de todo el país, no los conoce. Bien. Me gustaría meterme un poquito en lo que ha sido el fin de este ciclo. Este ciclo lo propusimos para analizar la reforma de la seguridad social. Por allí, por el mes de marzo o abril, con Marcos Rivero, con Unión Capital AFAP, analizamos lo que fue el primer diagnóstico de la comisión de expertos. Luego seguimos todo el trabajo de la comisión, no sin intercambios, no sin discusiones, no sin rispideces que hubo en estos mismos encuentros, hasta llegar ahora a lo que es las recomendaciones que esta comisión ha realizado al Poder Ejecutivo y que está presentando por estos días. Claramente nadie podía esperar noticias buenas en función de esta realidad que todos describen de una u otra manera, pero claramente las malas noticias vienen desde el lugar en el cual, evidentemente, desde el punto de vista de los trabajadores, hay, digamos, una extensión en la cantidad de años para jubilarse, en la edad jubilatoria. Del punto de vista de los empresarios no hay una disminución de la carga tributaria, sino que por el contrario se mantiene. Y del punto de vista de aquellos que aspiran a jubilarse, hay un cambio que tal vez pueda ser drástico en cuanto a aquella tasa de reemplazo que hoy empieza o se pasará a denominar tasa de adquisición y que evidentemente hace que también baje el monto con el cual uno se pueda retirar una vez cumplido su ciclo laboral. ¿Cuál es su impresión, sus primeros comentarios a la luz de estas recomendaciones por parte de ustedes como representantes de cada uno de los sectores? Si le parece, arquitecta, empezamos por usted. Bueno, primero que nada aclarar que el Movimiento Un Solo Uruguay no ha tenido participación en la comisión de expertos. Nunca nos preguntaron nuestro punto de vista. Nosotros simplemente nos hemos informado de lo que fue el diagnóstico el primer informe de diagnóstico y ahora también un poco de lo que fue el informe de recomendaciones. En referencia a esos parámetros que tú estabas nombrando, de la tasa de reemplazo, el aumento de la edad jubilatoria y de los impuestos para empresarios, yo lo que puedo decir es que de vuelta estamos hablando de factores que son externos a la realidad que nosotros vemos en el banco. En lo que tiene que ver con la edad de acceso a la jubilación, es sabido que la edad normal de acceso a la jubilación en Uruguay es aproximadamente 63 años, y eso se da por una serie de situaciones en cuanto a los aportes discontinuos que la gente tiene. Ya la actividad de las personas no es la misma que se hacía antes, que uno empezaba a trabajar en una empresa y seguía durante 30 años en esa empresa. El tipo de trabajo hoy es discontinuo, hay otro tipo de relaciones laborales, hay trabajos que son, digamos, a través de
las redes sociales, de internet, la gente cambia de trabajo, empieza en un lugar, tiene espacios en los que no trabaja, etc. Y se sabe que es el porcentaje de gente que a los 60 años tiene 30 de aportes es muy bajo. Yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero era importante el número de trabajadores que a los 60 años no iba a llegar a los 30 de aportes. Nosotros lo que decimos es, si bien es cierto que la edad normal en Uruguay es de 63 años de acceso a la jubilación, nosotros apostamos en la libertad de la persona. Que la persona pueda optar, si quiere, por aumentar por postergar su acceso a la jubilación, pero que sea optativo. Y un poco va en línea con lo que planteó el presidente de la República, de no cambiar las reglas a la gente que ya está en carrera de jubilación. Si nosotros queremos que la gente se jubile más tarde, bueno, entonces démosle la oportunidad, propongámosles incentivos para que eso suceda. Actualmente el Banco de Previsión propone incentivos para aquellos que quieran postergar la edad de acceso a la jubilación, pero aparentemente son incentivos que no tienen mayor interés para la gente, porque eso normalmente no se usa. Entonces, si nosotros queremos que la gente se jubile más tarde, entonces démosle la oportunidad de elegir libremente si lo quieren hacer o no. Y también estamos, como hablamos hoy, en desacuerdo con esa idea de que la culpa de la falta de sustentabilidad del banco viene por el lado de que la gente vive más y de que hay menor natalidad. Porque esos son factores que son factores externos que con políticas determinadas y puntuales se puede corregir. Si hay problemas de natalidad, bueno, entonces que se incentiven los nacimientos, y si hay problemas de que hay menos gente aportando, tratemos de hacer que la gente se formalice y que empiece a aportar. Y ahí sería esos factores externos que, si bien es cierto, llevarían tiempo en solucionar, pero son arreglables. El problema es cuando nosotros vemos, y volvemos a lo que hablamos hoy, que hay una serie de problemas internos que tiene el BPS que son urgentes de solucionar y que para nosotros son el principal motivo de los desequilibrios que tiene la ley. Gracias, Virginia Vaz. Luis Lisboa. Sí, al principio de la actividad yo señalaba de la importancia de separar los roles, ¿no? En realidad la gente acá eligió un gobierno, ese gobierno a través de la LUC eligió un mecanismo de crear una comisión de expertos que acaba de terminar un informe final con recomendaciones. Va a ir el presidente de la República, va a ir un proyecto de ley al Parlamento para discutirlo. Nosotros, respetando eso, vemos que se ha hecho un diagnóstico de nuestro punto de vista incompleto. Faltaron cosas sobre la mesa, se tomaron posiciones, y hoy tomar posicionamiento sobre un proyecto que no está, cuando existen claras contradicciones entre, por ejemplo, Rodolfo Saldaña, el presidente de la Comisión de Expertos, hace que está en el documento ahora la idea de aumentar la edad jubilatoria para los menores de 55 años, para explicarlo fácilmente, ¿no? Y el propio presidente de la República en campaña, como decía Virginia muy bien, que no era proclive a modificar el contrato social que tenemos, porque acá tenemos... Entonces, en realidad, en lo personal, yo soy un defensor de la libertad, y creo que la decisión de jubilarse es una decisión personal que influye mucho en la situación económica, personal, familiar, las ganas que tenga la persona en el momento que llega a jubilarse. Me llama la atención que Rodolfo Saldaña, quien promovió incentivos en el año 96 para retrasar la jubilación, que en cierta medida dieron un resultado, porque digo, si estamos reconociendo 62 y medio, casi 63 años de promedio, pudieron jubilarnos a 60, en alguna medida fue o porque quisieron trabajar más, o porque aceptaron los incentivos, o porque les servía,
o como dice José, ¿no? Porque las jubilaciones eran insuficientes y bueno, y trabajaron hasta que pudieron. ¿Ah? Pero yo creo que sobre la base de la libertad, que acá hay que buscar incentivar aún más a las personas al retraso de la jubilación, como lo plantea el presidente de la República, con un pequeño matiz de dejar la libertad de que cada uno, llegado el momento de jubilarse, adopte la mejor decisión que considere en función de su entorno, de su situación, del contexto que le toque, familiar, personal, económico, de salud, etc. Bien. Si te parece bien, vamos a ir ahora para cerrar este espacio de opinión con José Pereira, y luego si Marcos tiene por allí alguna consulta, antes de ir dándole cierre al panel, seguramente van a surgir algunas otras preguntas. Veo que hay algunos periodistas también que están conectados, así que felices de que puedan también participar. José, tu mirada sobre esta reforma que se viene. No tengo nada para agregar. Creo que coincido plenamente con lo que dijo Virginia y Luis. Lo que me parece que, o para agregar algo a lo que dijeron tanto Virginia como Luis, Uruguay tomó por opción un modelo que es un modelo de consenso, que esté en todas las partes, ¿no? Eso involucra que en algunos aspectos hay reformadores y en otros hay frenos, ¿no? Yendo a Rain aún con la famosa frase el impulso y su freno. Creo que acá nosotros optamos por eso. No hay una posición sobre lo que es la seguridad social, una posición de gobierno. Salió a buscar consensos. Yo creo que coincidimos un poco siguiendo la línea de Virginia, hay un diagnóstico que nosotros, por lo menos lo que hemos visto y lo que nos ha aportado esta campaña, recorriendo el país, andando localidad por localidad, teniendo mano a mano permanente con la gente, no es lo que vemos, y coincidimos también como decía Virginia, no con la propuesta de la comisión, y sí con la posición que ha manifestado públicamente el presidente de la República. Uruguay se ha jactado históricamente por cumplir o por laudar con su palabra, y me parece que discutir qué va a pasar con la población económica inactiva puede ser algo que estaríamos dispuestos a conversar, pero quienes hicieron ya su primer aporte, me parece que para nosotros por lo menos, si coincidimos los tres, no está en juego. Gracias, Pereira. Economista Marcos Fernando, Riviero, gerente comercial de Unión Capital AFAP y partner muy importante y estratégico en esto, que ha seguido este encuentro. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre estas intervenciones? Gracias, Fernando. Quería, agradecer a todos los panelistas. Simplemente en la línea de esta última pregunta que te habías hecho y que respondieron los tres panelistas, veo que se comparte un poco el diagnóstico, pero en otras cosas no se está de acuerdo. Al principio se hablaba de los problemas de sustentabilidad que tiene el Banco de Previsión Social, y también se mencionaba de repente indirectamente en algunos casos el problema de suficiencia cuando hablábamos de los niveles de algunas jubilaciones. Tal vez me equivoco, me pareció entender que hay cierta desacuerdo con las propuestas que apuntan a corregir esa sustentabilidad o ese problema de sustentabilidad en cuanto a subir la edad de jubilación, era una de ellas, o a cambiar la forma de cálculo, a cambiar la tasa de reemplazo por unos nuevos parámetros, pero que en realidad implican sin duda una rebaja de esa tasa de reemplazo. Mi pregunta concreta es si no están de acuerdo con esas propuestas, ¿cuáles serían las propuestas para corregir el tema de la sustentabilidad o los problemas de sustentabilidad que sí tiene el BPS, o que me pareció entender que todos comparten de que sí existen esos problemas, para poder hacerlo sustentable en el futuro y en todo caso también mejorar los problemas de suficiencia que puede haber para algunos niveles de jubilaciones, de las actuales y de las que puede haber. Mejorar la gestión, lo mío es corto. Sí, adelante. Es corto. Mejorar la gestión,
y hablamos del 55% que se gasta en elementos que no tienen nada que ver con la función. Eso es lo que hemos detectado a través de un pedido de acceso a la información pública y datos oficiales. Si mejoramos, hay mucho, por lo que vemos, hay mucho de la gestión para mejorar y como dijo bien Virginia, el problema no es un problema de los uruguayos. Esto es un problema de gestión y nosotros queremos aportar en ese sentido. Complementando lo que señala Pepe, y como lo planteamos antes, el cambio de actitud, ¿no? Y el cambio cultural. La formalización sirve a un BPS que salga a difundir derechos y obligaciones en seguridad social para incluir a todos los que están afuera del sistema, ¿ah? Y un BPS que respete la Constitución y las leyes. La ley 16.713 prevía la notificación de la historia laboral de los trabajadores. Desde 196 a la fecha, ningún gobierno la ha hecho, ¿no? Entonces, creo que lo primero de todo es cumplir la Constitución y las leyes, las normas, lo primero. ¿Ah? Después, mejorar sensiblemente la gestión, como señala Pepe. ¿Ah? Y en tercer lugar, ese cambio cultural, un BPS al lado de la gente, dándole información, informando de los derechos, las obligaciones, resaltando la importancia que tiene la seguridad social para el país, ¿ah? Y por sobre todas las cosas, al lado de la gente, ayudándola y no generándole más problemas. Quería decir otra cosa con respecto a lo que dijo el señor Rivero, que los parámetros que miden la buena o mala seguridad social que hay en un país son la cobertura, la suficiencia y la sustentabilidad. En Uruguay en cobertura está bien, se supone que hay más del 97% de adultos mayores de 65 años que tienen algún grado de cobertura. Ahora, en cuanto a la suficiencia, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, sería muy correcta, es 1,8, y ahí es donde nosotros empezamos, 1,8%, y ahí es donde empezamos nosotros a ver las cosas con otra óptica, ¿no? Porque esos datos, que son datos que vienen del censo de 2011, están desajustados. Entonces, cuando nosotros estamos proyectando políticas sociales con un diagnóstico equivocado o con una realidad equivocada, empezamos mal. Porque nosotros bajamos al territorio y esa no es la realidad de los adultos mayores. Nosotros encontramos mucho más que esos porcentajes en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que nosotros pretendemos es, como decían ellos, una mejor gestión, un mayor control, una mayor representatividad, pero también vamos a hablar con datos reales, vamos a hablar con la realidad. Ya no se aceptan más diagnósticos y relatos falsos. Nosotros hemos denunciado mucho algunos índices que se han dado a través de los años anteriores con respecto a los cómputos de indigencia y de pobreza en el Uruguay, que para nosotros no son reales. Tengo entendido que hay una revisión de esos índices por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas, lo cual está correcto, porque tenemos que empezar a manejarnos con los datos reales. Ya no sirven más los relatos, y la idea es, como decían ellos, trabajar en serio, trabajar con las bases de la realidad, y la base de la realidad está en el territorio. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchar, observar, recorrer, integrar todo eso a una propuesta y presentarla en el organismo. Marcos, ¿alguna otra pregunta? A mí me gustaría complementar una cosita. Sí, Luis. Fernando, si ¿Cómo me no? permitís. Yo Claro. creo que en resumen nosotros estamos planteando, no podemos tener la culpa de los uruguayos de vivir más. La más fácil de la reforma es el camino que estamos optando. Trabajá más, 5 años más, te pago 5 años de jubilación y todavía te bajo la tasa de reemplazo. Es una discusión mucho más profunda, faltaron temas, como te decía, la notificación de historia laboral es una cosa importante, el combate a la informalidad es una cosa muy importante, y hay otros temas. Cuando, por ejemplo, por nombrar otro, cuando surgió el problema de los cincuentones, se dijo que era un error de la redacción en el artículo 27 de la ley 16.713, ¿no? Que modificaba la fórmula de cálculo de jubilación y que no contemplaba del 96 para atrás los aportes que superaban los 5.000 pesos.
Eso sigue. La solución de los cincuentones fue desastrosa. Hoy ya hay un grupo de trabajadores cincuentones siguiendo reclamando a último momento del 0,9%, una ley en la cual se hizo firmar a los trabajadores un cheque en blanco en base a proyecciones que son estimativas y no vinculantes, donde el BPS una vez más no asume su responsabilidad, no da la cara, no se hace cargo, y si hay errores en esas proyecciones, los errores los pagan los trabajadores. Cuando todos los técnicos en Uruguay dijeron que la mejor solución para los cincuentones era optar por el régimen más conveniente el día de jubilarse, la representación de los trabajadores, los representantes sociales, se unieron al gobierno de turno y promovieron una ley de cincuentones que fue desastrosa para los trabajadores. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos poner el foco en la gente, el foco en el trabajador, lo que le sirve a la gente, lo que necesita la gente. No en el foco de lo que necesita el gobierno de turno, no en el foco de lo que necesitan para darle sustentabilidad a un sistema a prepo, ¿no? Bien. Esto tiene que ser con mucho diálogo, con participación de todos los actores sociales y con responsabilidad. Yo les propongo ahora, para cerrar este encuentro y agradecerles obviamente la participación, que podamos hacer un ejercicio breve con una intervención cada uno de ustedes de unos 2 minutos, imaginando el siguiente escenario. Domingo, elecciones de BPS, ustedes resultan electos, proclamación de la Corte, primer miércoles, sesión de directorio del Banco de Previsión Social. ¿Cuál sería la primera medida que propondrían en ese directorio en función de la representación que están asumiendo? ¿Les parece bien? Arquitecta Vaz. La primera medida, y lo hemos hablado mucho entre los tres, es hacer una auditoría profunda para saber dónde estamos parados. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos la presunción de que son así, pero no tenemos los datos concretos. Para poder actuar con firmeza y para poder actuar de forma real, tenemos que conocer qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hemos hecho durante 4 o 5 meses de recorrida por todo el país? Teníamos la idea de que las cosas estaban mal y lo quisimos comprobar saliendo y recorriendo y escuchando a la gente, y lamentablemente las ideas que teníamos se confirmaron y la cosa estaba mucho peor de lo que sucedió. Entonces, de lo que pensábamos. Lo primero es hacer una auditoría. Y entonces, en función de eso, empezaremos a actuar con firmeza y con determinación. Muchas gracias. Luis Lisboa. Comparto totalmente lo que decía Virginia, y sobre todo presentarnos y decirnos que acá vienen 3 directores sociales para colaborar en la construcción del mejor sistema de seguridad social, para colaborar en la construcción del mejor BPS posible, pero 3 directores sociales que tengan la absoluta certeza que se van a plantar firme, que van a combatir la corrupción, que van a controlar y a fondo la gestión del organismo, y que le van a exigir con respeto y con educación al directorio político que se hagan cargo, que nosotros le vamos a exigir los cambios necesarios, los cambios, pequeños cambios que la gente necesita en la gestión, una mejora en la atención, todos los cambios que la gente está reclamando y que hoy no son escuchados en la Comisión Social. Muchas gracias. José Pereira. Bueno, nosotros quedamos en seguir recorriendo más allá de las elecciones un tiempo más, justamente para reconfirmar los compromisos que hemos hecho. Pero como dijo Virginia, una auditoría profunda que implica 5 áreas en esa auditoría. Notarial, nosotros queremos saber qué se ha hecho en estos 29 años, lo bueno y lo malo. Lo malo para lo que se reconoce y lo que no se reconoce, y encontrarlo en profundidad y evaluarlo. Jurídica, no queremos heredar nada que no sea conveniente para el BPS. Por eso necesitamos una auditoría jurídica. Una auditoría económica, financiera. Queremos los verdaderos, son muy difíciles los números. Como he dicho, hicimos varios pedidos de acceso a la información pública, se nos dio uno solo. Ya con los números, con ese solo pedido de acceso a la información pública, ya dista mucho de la realidad que se nos plantea día a día y sobre todo de la realidad que nosotros vemos en las recorridas. Una auditoría arquitectónica. Hay oficinas del BPS, hay lugares del BPS que se utilizan
por ejemplo, en San José se utilizaban, y creo que ha sido público, para un grupo humorista para el carnaval, y habiendo un auto al lado que necesitaba. A ver cuántos edificios tiene el BPS, a qué se dedican. Y sobre todo, algo que nos pasa comúnmente, la desidia, ¿no? En lugares nos encontramos lugares que se inauguraron pero no están en funcionamiento. Esa es una de las primeras cosas que queremos hacer en el directorio y proponer. Ir, por ejemplo, en Vergara hay un hogar que está, se inauguró en el 2019 ya con toda tecnología de primer nivel para la gente de cuarta edad, poder sostenerla, y resulta que está sin empezar a funcionar. Queremos cuanto antes que empiece a funcionar ese hogar en Vergara. Pero además, complejos habitacionales que el BPS no tiene que hacer, pero una vez hechos, están sin utilizar. En todos los lugares que recorremos nos encontramos algún complejo que está sin utilizar. Y por ejemplo nos pasó ahora en Cardona, un complejo, 8 casas sin habitar, y resulta que de las 8 casas sin habitar, el problema es que hay gente que quiere ir, está pidiendo para habitar esas casas, gente propia de la alcaldía, del gobierno, que se nos acercaba, que si llegábamos, fíjense cómo es la cosa, que lográramos poder ayudar a habitarla. Mientras tanto, por ejemplo, pagaba 200.000 pesos a una empresa de seguridad para que las cuidara. Ineficiencia e ineficacia que queremos empezar a transformar desde el primer día. Muchísimas gracias. Arquitecta Virginia Vaz, ¿con qué número de lista comparece el próximo domingo? La lista de jubilados y pensionistas va con el número 6. Con el número 6 en todo el país, ¿verdad? En es todo el país, lista. son listas nacionales, sí. Una pregunta que esto no sé si se ha hablado. Con respecto al tema de las listas, ¿se pueden obtener en algún lugar o van a estar en las mesas de votación únicamente el domingo? En cada circuito, por cada orden, la Corte Electoral va a tener 250 listas, pero a su vez el Movimiento Un Solo Uruguay tiene una red en todo el país de delegados a los cuales nosotros la hemos promocionado a través de las redes, para que la gente llame por teléfono y vaya concurra a los domicilios, a los locales que se han abierto en todo el país también, para obtener las listas. Así que lista 6, la que 6. comparece por la representación de jubilados y pensionistas, la arquitecta Vaz. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Lisboa, ¿con qué lista va usted? Repetimos la 16 en el orden de los trabajadores. Bueno, y convocamos a todos los trabajadores a participar, a informarse, y ante la desidia, ante la falta de información de parte del Estado, un voto de rebeldía, y demostrar que para nosotros las representaciones sociales son muy importantes, y queremos ser el futuro representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, con un amplísimo respaldo de los trabajadores, y que ojalá el voto en blanco sea la excepción de aquellos que no le gustaron a algunos de los candidatos, ¿no? Muy bien. Pereira, ¿cuál es su lista para el próximo domingo? La mía es la 26, en la línea 6, 16 y 26. Nosotros sí no escondemos que estamos juntos en esto, que somos 3 candidatos de alternativa. Los otros días escuchaba a los actuales directores que no reconocían su unidad en el tiempo, aunque hay varias propuestas que van en este sentido. El otro día un actor relevante de lo que es la vida del país, vinculado al PIT-CNT y al Partido Comunista, como es Juan Castillo, recomendaba votar las 3 listas que actualmente están en el directorio de BPS, y ellos después desconocen que están unidos. Que hayan hoy faltado los 3 a la misma vez a esta cita, nos deja bien en claro que esconden algo que es claro, que nosotros no tenemos temor en esconder, y además vamos en la línea con los mismos números, 6, 16 y 26 para los empresarios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les agradecemos enormemente y valoramos enormemente que hayan cedido este tiempo plenamente en el cierre de la campaña, porque estamos a pocas horas para poder conversar con nosotros. Hay muchos agradecimientos, algunos aquí y otros en las redes sociales, en cuanto a que han podido conocer la propuesta y que ha puesto un poco de luz en estas elecciones que por cierto, parecen bastante complicadas. Así que, arquitecta Virginia Vaz, José Pereira, Luis Lisboa,
representantes de los 3 órdenes para la elección del próximo domingo, agradecidos porque nos hayan acompañado. Yo quiero cerrar este ciclo simplemente con una breve introducción, unas breves palabras y darle paso a Marcos Rivero, que me parece que es quien mejor puede hacer el cierre de este ciclo. Estamos muy agradecidos desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y la Red de Empresas Inclusivas con Unión Capital AFAP por este apoyo para poner la reforma de la seguridad social en contexto. Han sido 5 ciclos, 5 entregas para nosotros muy enriquecedoras. Han pasado más de 20 protagonistas del tema de la seguridad social en Uruguay y yo creo que hemos logrado, más allá de que hubo obviamente algunas declinaciones a participar, con un broche de oro de cara a la elección del Banco de Previsión. Así que permítame, economista Marcos Rivero, en el nombre y a través suyo a Unión Capital AFAP, de agradecerle muchísimo por este apoyo, sin el cual hubiera sido imposible cerrar este ciclo, y lo dejo a usted para la despedida. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, me adhiero a tus agradecimientos a Virginia, José y Luis por su presencia hoy. Creo que no está de más reiterar lo que tú, Fernando, decías al principio, de que todos los candidatos a director social del BPS fueron invitados a esta presentación. Y quiero, sí, también agradecer y aprovechar esta oportunidad, que es el último encuentro de este ciclo de 5 encuentros, para, bueno, redondear en un minuto nomás el interés que tenía Unión Capital en esto. Y lo fundamental es la información. O sea, todos ustedes lo han mencionado, Luis especialmente resaltó ese aspecto. Para nosotros es fundamental la difusión de todos los temas referidos a seguridad social, digo, en términos amplios de cualquier tema. Lo que nos involucra a nosotros los temas de seguridad social, y apuntando más que nada al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador durante su vida laboral tiene la potestad de tomar decisiones que le van a ser muy importantes en toda su vida laboral y especialmente en su vida después, en su vida pasiva o cuando se jubile. Pero las decisiones que toma al principio de su vida laboral pueden tener un gran impacto, ¿sí? Pueden ser muy importantes, y las que toma sobre el fin de su vida laboral ya tienen un impacto muchísimo menor. Entonces, de repente, nosotros lo tenemos muy estudiado, las personas tienen un leve interés en el tema jubilatorio cuando empiezan a trabajar, después prácticamente se olvidan del tema durante muchísimos años y retoman ese interés cuando están cercanos a jubilarse, ¿sí? El problema es que la capacidad que uno tiene de mejorar sus condiciones es inversa, es muy importante al principio y hay poco que uno puede hacer cuando está cercano a jubilarse, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros destacamos mucho, y a la hora de buscar la difusión de información en distintos aspectos, este ciclo más que nada tuvo que ver con la reforma previsional, pero durante toda la vida de nuestra empresa hemos tratado de profundizar en la difusión de información sobre distintos temas, y bueno, siempre buscamos lo que nosotros le llamamos socios estratégicos para que nos acompañen en ese tipo de difusión. Y en este caso, la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, la Red de Empresas Inclusivas, con el apoyo de Crear Comunicaciones, hemos logrado unos partners muy importantes que nos permiten alcanzar ese objetivo de difundir esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque buena parte del público, si bien es abierto a todo público, hay muchas personas relacionadas con la gestión de personas en las empresas, y nosotros creemos que esos agentes, esas personas que están en la gestión de recursos humanos en las empresas, tienen mucho poder de comunicación para todos sus empleados, y por eso es que nosotros nos focalizamos en este tipo de organizaciones. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Ha tenido mucha difusión, ha habido discusiones muy productivas, también, como decía Fernando, con algunos chisporroteos, pero la verdad que nosotros agradecemos esos chisporroteos porque implica que estamos justamente tratando de incluir a todas las campanas cuando hay temas que no hay un consenso en el país, y bueno, creemos que lo fundamental es que se pueda discutir, ¿sí? Así que simplemente agradecer a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, a la Red de Empresas Inclusivas, a Crear Comunicaciones, especialmente a Fernando y a Leticia y a todos sus equipos, y todas las personas que han hecho posible, todos los panelistas, los que tenemos hoy y los que han participado otras veces. Así que muy contento con el resultado y muy, muy agradecidos por ellos. Muchísimas gracias, Marcos. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado, y a los 3 candidatos, éxito el próximo domingo. Que pasen muy bien. Chau, chau.
Fernando, Leticia, Marco, muchas gracias. Fernando, a ver si nos vemos. Con mucho Gracias. gusto. Muchas Un abrazo gracias. grande. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias, muchas gracias.